Bueno, el domingo pasado, para los que estuvimos celebrando un día muy especial. Estábamos recordando la muerte y resurrección de Jesús, que Jesús murió, pero que resucitó al tercer día, que Jesús vive. Tuvimos un tiempo bien especial, estuvimos alabando al Señor, y una de las cosas que hablamos es de que gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo hoy tenemos vida, ¿cierto? Qué bendición hoy poder estar acá y tener vida, tener salvación, tener propósito, gracias al sacrificio de Jesús que lo hizo por ti y por mí. Y una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que Jesús murió, y cuando llegan las mujeres a visitar la tumba y ven que la tumba está vacía, ellas no se quedaron ahí, ellas salieron corriendo a llevar el mensaje. Y una de las cosas que hablamos el domingo pasado es que muchos de nosotros desafortunadamente continuamos parados en la tumba vacía. Jesús resucitó, pero vivimos una vida como si Jesús no hubiera resucitado. Nuestra vida no refleja que tenemos a un Jesús que está vivo. Entonces, si Jesús salió de la tumba, Él te está llamando a ti a salir también. Sabemos que Pablo escribió en Efesios de que estábamos muertos por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos, estábamos muertos. Y dice la palabra que nos dio vida cuando nos levantó junto a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y entonces, si Jesús no está en la tumba, tengo que decirte que tú tampoco deberías llevar una vida como si estuvieras en la tumba. Y hablamos de que muchos de nosotros pareciera que estuviéramos metidos en un ataúd, apretados, sin movimiento, sin vida, a oscuras, no nos podemos mover, sin propósito. Y eso no es la vida que Dios quiere que tú tengas. Jesús resucitó y Él te está llamando a tener una vida de propósito. Entonces sal a llamar, a vivir el llamado que Dios ha hecho para tu vida. Tú fuiste resucitado con propósito. Y entonces hoy vamos a continuar con nuestra serie de Descubre tu propósito. Y el título de la enseñanza de hoy es Menos es más. Dígale al de al lado, menos es más. Acompáñeme en una oración. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por el privilegio que tenemos de estar acá contigo, Señor, de estar en tu presencia, Padre, poder alabarte, adorarte, glorificarte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu iglesia, te damos gracias por este espacio, Señor. Pedimos que sea tu palabra confrontándonos a nosotros, Padre, que sea palabra que llega a nuestros corazones, a terreno fértil, para que dé fruto en abundancia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Menos es más. ¿Alguien había oído eso antes? ¿Menos es más? ¿Sí lo habían oído? A mí me lo han dicho mucho, eso de menos es más. Y el recuerdo que yo tengo de esta frase de menos es más fue de un técnico, un profesor de fútbol que tuve desde pequeño y fue el que me formó y me dio el fundamento futbolístico, ¿no? Y me enseñó mucho del fútbol. Y él tenía esa frase, menos es más. Y recuerdo mucho, yo estaba en primero de primaria, tendría no sé cuántos años tiene uno en primero, 8 años, no sé, 7 años. Eso se la sabe, 7 años, ahí mismo dijo. 7, 8 años, qué sé yo. Y entonces él me decía, menos es más, menos es más. Y a todos los del equipo se nos quedó esa frase, menos es más. En el tema futbolístico, lo que él quería decir de menos es más es que entre menos haga yo, mejor juega el equipo. Y no es porque uno sea un jugador malo, es porque tiene que jugar uno sencillo. De hecho, hay un dicho en el fútbol que dice, no hay nada más difícil que jugar sencillo. Y entonces él decía, entre menos tengas el balón, pues mejor juega el equipo, menos es más. Y cuando yo era pequeño, pues pensaba que jugar bien fútbol era hacer jugadas, era llevar el balón, era hacer jugaditas, era entre más yo retuviera el balón, entonces yo jugaba mejor. Y me di cuenta con el tiempo y con varios regaños del profesor que jugar mejor era jugar más sencillo. De hecho, hubo una temporada donde él me sacó un día de un partido, me sentó y estuve varios partidos sentado en la banca como disciplinándome porque no estaba haciendo caso a las instrucciones del técnico. Y entonces esa frase de menos es más se me quedó grabada. Cuando estaba desarrollando la enseñanza se me vino a la cabeza, menos es más. Porque cuando nosotros somos menos, Cristo vive más en nosotros. Y estamos en esta batalla entre Cristo y yo. Entre menos haga yo, pues más va a vivir Cristo. Y muchos de nosotros continuamos queriendo hacer más y estamos dejando que Cristo viva menos en nuestras vidas y estamos reflejando menos a Cristo y nos estamos complicando la vida.
La única manera para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida es que tengas esta frase muy presente: menos es más. Menos de mi voluntad, más de la voluntad de Dios. Menos de mi propósito, más del propósito de Dios. Menos de lo que yo quiero hacer y más de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Menos de lo que me parece cómodo a mí y más de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero muchos de nosotros llevamos una vida donde es al contrario, no menos es más. Más de mí y menos de Dios. Y le doy un poquitico a Dios. Necesitamos tener esto muy claro. Y saben que esto no es fácil. No se nos viene fácil, no es natural para nosotros esto de menos es más. El ser humano es fuerte, el ser humano no se deja. ¿O qué me dicen los que tienen niños pequeños? Los que han tenido bebés o tienen ahorita bebés, saben que un bebé ya quiere empezar a imponer su voluntad. Y es una guerra de voluntad entre la voluntad de sus padres y la voluntad de ese bebé. Y entonces el papá trata de ponerlo a dormir y el bebé dice: no, yo no me quiero ir a dormir. Y empieza esta guerra entre los papás y el bebé. Y de una u otra manera pasa lo mismo con nosotros. Constantemente estamos en una batalla entre hacer la voluntad de nuestro Padre o hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece hacer. Nosotros ya vimos en esta serie y vimos varias cosas, y la primera enseñanza que vimos fue que somos ¿qué? No, toca repetirla. Somos una obra maestra creada por Dios con diseño, con intencionalidad. Recuerden, ustedes tienen un diseño y el diseño marca la función de eso. Nuestro propósito va ligado a nuestro diseño. Entonces somos una obra maestra creada con intencionalidad. Vimos que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es clave, si queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y vimos la última enseñanza de la serie de que tenemos que activarnos. Tenemos que empezar a descubrir, desarrollar y empezar a implementar los dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Y hoy vamos a hablar de un ingrediente muy importante, diría yo, un ingrediente esencial, no solamente en el descubrir, pero en el desarrollar el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros. Y eso es que tenemos que rendir nuestra voluntad. Diga conmigo: rendir mi voluntad. Tenemos que soltar el control. Tenemos que confiar en la soberanía y en la provisión de Dios. Tenemos que aprender a caminar en paz y propósito bajo su voluntad. Se las repito: necesitamos rendir nuestra voluntad, necesitamos soltar el control, necesitamos confiar en la soberanía y en la provisión de Dios para poder caminar en paz y bajo el propósito y la voluntad de Dios. Suena muy bonito una frase, pero qué difícil que es aplicar esto en nuestras vidas. La razón principal o una de las razones principales por las cuales no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿saben cuál es? Que no estamos rindiendo nuestra voluntad. Queremos hacer lo que queremos hacer, lo que es cómodo, lo que nos parece, y entonces, como queremos controlar todo, eso limita el propósito de Dios. Y no porque el propósito de Dios sea limitado, es porque nosotros somos limitados. El ser humano es limitado. El propósito de Dios no es limitado, el propósito de Dios es perfecto. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El propósito de Dios en tu vida es perfecto. Es un plan que Él diseñó. La palabra dice desde la eternidad. Desde que antes que tú nacieras, ya Dios tenía un plan con tu vida, tenía un propósito con tu vida. Así que el propósito de Dios es perfecto para tu vida. ¿Saben cuál es el problema? Diga yo. Somos el problema principal en el desarrollo del propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque no estamos rindiendo nuestra voluntad. No nos estamos rindiendo al Señor. Estamos tratando de controlar todo y ese control limita el propósito. Solo la rendición total, ojo a esto, total, no parcial. Porque muchos de nosotros podemos pensar que hemos rendido áreas de nuestra vida y pueden decir: pastor, es que yo ya rendí esta área de mi vida. Pero es que no puede ser un rendimiento parcial, tiene que ser un rendimiento, diga, total. Total. Todas las áreas de nuestra vida tienen que rendirse al Señor para que podamos cumplir el propósito que tiene con nuestra vida. Y entonces, cuando hacemos eso, eso nos permite cumplir lo que Él ha planeado desde la eternidad para ti y para mí. Y las personas que no se rinden y que no rinden su voluntad nunca van a soltar el control, y como no sueltan el control, jamás podrán cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Qué triste es de pronto descubrir el propósito de Dios para tu vida o para mi vida. Tengo claridad de cuál es ese propósito, pero como soy una persona controladora,
como soy una persona que no rinde su voluntad, entonces jamás me puedo apegar a ese propósito, jamás puedo vivir bajo ese propósito, bajo la autoridad del Padre, en obediencia, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, como soy controlador, pues no puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida. ¿Saben lo triste que es eso? Que Dios planeó de antemano obras perfectas para tu vida. Tiene todo un propósito para ti, para que lo cumplas. De pronto hasta lo tienes claro, pero por no le llamamos ser controlador, lo llamamos querer controlar todos los aspectos de mi vida. Entonces no me rindo, no suelto, continúo aferrado a las cosas que me parecen, que quiero, a lo que es cómodo para mí, a lo que a mí me parece. Entonces no me rindo al Señor y no puedo cumplir el propósito que Dios tiene para mí. ¿A usted no le parece eso muy triste? No poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y creo que no hay nada que traiga más frustración al ser humano. Y por eso pienso que hay muchas personas hoy en día que están frustradas, y es porque no están cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Cuando algo no está cumpliendo su función para lo cual fue diseñado, pues se frustra. Es frustrante que tú tengas un diseño y no estés cumpliendo la función para lo cual fuiste diseñado. Tiene que haber frustración en tu vida. Y muchas personas viven frustradas, y muchas personas que no se rinden al Señor llevan una vida pensando que son felices porque hacen lo que quieren, porque no se rinden a la voluntad de Dios. Pero mira, yo te aseguro que puede ser de pronto espacios donde de pronto estás feliz haciendo tu voluntad, haciendo lo que es cómodo para ti. Pero yo te aseguro que va a llegar un punto de tu vida donde vas a mirar atrás y vas a decir: pero ¿qué estoy haciendo? Hay algo que me falta, hay algo donde no me siento pleno, hay algo donde conseguí esto, conseguí lo otro, conseguí éxito, tengo economía, logré todo lo que quería hacer, y aún así me falta algo. ¿Sabes qué es lo que te falta? Que no estás cumpliendo tu propósito, que no has rendido tu voluntad. Entonces es clave para nosotros, si queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el ingrediente clave? Rendir nuestra voluntad. Menos es más. Y entonces las personas que se rinden, pues logran cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Ya establecimos que Dios es ¿qué? Intencional, y que nos creó con diseño y con propósito. Entonces, si tenemos un Dios que es intencional, un Dios que tiene preparadas obras buenas para nosotros, que nos diseñó con intención, que tiene un propósito para nuestras vidas, ¿por qué nos cuesta tanto rendirnos a la voluntad de nuestro Padre? Yo creo que la razón principal por la cual a ti y a mí nos cuesta tanto es porque no conocemos el plan. No lo conocemos. Es difícil rendirme a algo que yo no conozco. Yo siempre he dicho, a mí cuando me inviten a un plan, a mí me gusta que me den la información. Mira, vamos a hacer esto, te invito a tal lugar, entonces nos montamos en el carro, queda en tal lugar, después de eso vamos a ir a comer, y yo conozco el plan. Ahora, si alguien me dice, nos vemos a las 10 de la mañana aquí, y no me dice nada, pues ni sé cómo me tengo que ir vestido, no tengo claridad de qué tengo que llevar. Llego, y muchas veces llego sin prepararme porque no conocía el plan. Es muy distinto que tú me digas, te invito a jugar fútbol a las 10 de la mañana. Entonces yo llego a las 10, llego con mi maleta, llego con mis guayos, llego con ropa extra, llego con todas mis cosas de jugar fútbol. Llegué preparado para jugar fútbol. ¿Por qué? Porque conocía el plan. Pero si Jesús me dice, te espero a las 10 de la mañana, no me dice para qué, no conozco. Pues a lo mejor llego en tenis y pantalón y resulta que íbamos a montar bicicleta. Y ni vine con ropa de montar bicicleta, ni siquiera llevé bicicleta, entonces llegué sin prepararme. Parte importante por la cual a ti y a mí nos cuesta tanto rendir nuestra voluntad, digas, porque no conozco el plan. Y la realidad es que hay muchas áreas y muchos elementos del propósito de Dios en nuestras vidas que no lo vas a entender, lo vas a desconocer. Miren, hay personas que llegan a mi consejería y me dicen, pastor, no entiendo por qué estoy viviendo esto, me cuesta tanto entender esta cosa, no veo cuál es el propósito de Dios detrás de esto que me está pasando, estoy cansado de esto, aquello. Me dicen, no lo entiendo. Yo tampoco. Si tú no lo entiendes, yo menos. Hay áreas del propósito de Dios y de la voluntad de Dios que desconocemos, que no hacen sentido. A veces vienen y me dicen personas, ¿por qué me está pasando esto? Yo tampoco sé. Preguntémosle a Dios, oremos, pero yo no lo entiendo, yo no soy Dios. ¿Quién soy yo para esclarecer lo que te está pasando a ti? No tengo ni idea. Hay elementos del propósito de Dios que tú no vas a conocer, que no vas a tener claridad, que va a ser confuso, pero aún así tenemos que obedecer. Y ahí es donde viene el punto. Solamente porque no lo conoces y no lo tienes claro, no significa que no tengas que obedecerlo. No significa que no tengas que caminar. Dios no necesita que tú lo entiendas. Él necesita que tú lo obedezcas. Hay cosas que no vas a entender.
Si tú te detienes a tratar de entenderlo todo de lo que Dios quiere hacer con tu vida, del plan que tiene contigo, de su voluntad, te vas a quedar atascado, te vas a quedar ahí parado porque no lo vas a comprender. Él no necesita que lo entiendas, Él necesita que tú lo obedezcas. Pero como hay partes que desconocemos, también hay partes que conocemos. No significa que todo el propósito de Dios sea confuso y no lo entendamos. Hay áreas que sí conocemos y hay partes que sí sabemos y hay cosas que sí sabemos que tenemos que empezar a hacer. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no enfocarnos en lo que sí puedo hacer y en lo que sí entiendo y en lo que debo hacer? ¿Y por qué nos quedamos atascados y enfrascados tratando de comprender lo que todavía no entiendo y lo que está confuso? Y ese es parte del problema. Nos quedamos atascados. ¿Cuántos de aquí son buenos tomando exámenes estandarizados? Hay personas que son buenas tomando exámenes y hay personas que son muy malas tomando exámenes. Hay personas que estudian y se conocen la información, saben todo, pero a la hora de tomar el examen les va mal. ¿Por qué? Porque hay elementos del examen que, sabes, la presión, el tiempo. Hay personas que se friquean con el tiempo, entonces tengo una hora para tomar el examen, entonces se les olvida la información con la presión, ¿sabes? No son buenos como que en el momento, pero si van al libro se conocen la información. Muchas personas son buenas o malas tomando exámenes. Yo, por ejemplo, soy muy bueno tomando exámenes. El estandarizado, el SAT, en Colombia es el ICFES, no sé en Venezuela cómo se llama el examen o en Ecuador, pero todos tenemos diferentes en los países exámenes estandarizados. Y una de las estrategias que dicen a la hora de tomar un examen es que si usted llega a una pregunta que no conoce o que se atascó, ¿qué es lo que le dicen a uno que tiene que hacer? Pase a la siguiente pregunta. Y si no sabe esa, pase a la siguiente. No pierda tiempo en una pregunta que no conoce. Ahora, si termina el examen, entonces terminó al final, vuelva otra vez a revisar esa pregunta, entonces ya, pero ya por lo menos adelantó. Pues ¿saben qué nos pasa a muchos de nosotros en cuanto a la voluntad de Dios? Hay cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Y muchos de nosotros nos quedamos en lo que no conocemos, atascados. Pregunte y pregunte y pregunte, y por eso no avanzamos. Si hoy te estás preguntando por qué no estoy avanzando en el propósito de Dios, de pronto la respuesta es de que te quedaste atascado en una parte que no conoces en vez de avanzar en lo que sí conoces. Hay áreas del propósito de Dios que las tenemos claras. Yo creo que el propósito de Dios, hay muchas cosas que son obvias, que sabemos que Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que tu matrimonio esté bien, Dios quiere que tu economía esté bien, Dios quiere que le sirvas. O sea, ¿por qué no avanzar en lo que sí conocemos y de pronto esas áreas que desconocemos, que están confusas, ponerlas en remojo y orar por eso? Y cuando llegue el tiempo, Dios, de pronto lo entenderás. De pronto hoy no lo vas a entender. Quizás cuestión de que pasen unos años. Ya entiendo que es lo que quería Dios aquí. Avancemos ahora en este punto. Pero nos quedamos atascados reclamándole a Dios lo que no conocemos. Y entonces de pronto hoy estás atascado. Quiero decirte que si quieres empezar a desarrollar el propósito de Dios para tu vida, vas a tener que dar un paso adelante y esas cositas de pronto que no entiendes, que de pronto no las tienes tan claras, continuar orando por ellas, pero seguir avanzando, seguir dando un paso y el otro y el otro y el otro y el otro. La palabra dice que el Señor ilumina nuestros pasos, nos muestra el camino. Él te va a mostrar el camino. Entonces no pierdas tiempo, no pierdas recursos, no pierdas energía, no pierdas enfoque por quedarte cuestionando lo que no entiendes. Y yo sé que no soy el único. Yo a veces en mis oraciones le cuestiono a Dios. Le digo, no entiendo esto, no me hace sentido. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Dios, no lo entiendo. ¿Se imaginan uno quedarse atascado ahí? Pregunte y pregunte. Bueno, esto no lo entiendo, Señor, lo dejo acá, lo meto al cajón, le pongo un pincito, queda pendiente. Sigo orando por esto para que me lo esclarezcas en tu tiempo. Mientras tanto, ¿qué otra cosa necesitas que haga, Señor? ¿En qué continúo haciendo tu voluntad para mi vida? Entonces, no te quedes atascado en lo que no entiendas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces entonces eso nos hace entrar en duda. Perdemos enfoque, perdemos nuestro norte, porque nos quedamos pensando que no tenemos un Dios que es bueno y que es fiel. Dios nunca cambia, Dios siempre es fiel, Dios siempre es bueno, Dios siempre cumple. Lo que pasa es que si te quedas enfocado en lo que no entiendes, te va a dar la falsa sensación de que Dios no cumple, porque no lo entiendes. Yo no sé qué estés viviendo hoy, pero quizá lo que estás viviendo hoy no lo entiendes y no lo entenderás. Y de pronto va a tomar un tiempo para que finalmente logres entenderlo, pero quita el enfoque de eso y empieza a enfocarte en lo que sí entiendes. No te distraigas, avancemos. Vean lo que dice Proverbios 3:5, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón
y no dependas de tu propio entendimiento. Esto es clave para que desarrollemos el propósito de Dios. Si tú empiezas a confiar en el Señor con todo tu corazón, vas a poder creerle a Dios, tener fe de que lo que Dios tiene para ti es mejor. Vas a confiar en su voluntad, vas a confiar en su propósito, vas a confiar en lo que estás viviendo. Pero entonces, si empiezas a depender en tu propio entendimiento, te vas a quedar enfocado en las cosas que no entiendes. Dios tiene un plan, pero tú tienes que empezar a soltar el tuyo. ¿Cuántos planes tenemos nosotros que no necesariamente van alineados con el plan de Dios? Tenemos que cuestionarnos: ¿es mi plan? ¿Está alineado con Dios? ¿Es mi plan o es tu plan, Dios? Tenemos que tener claridad que nosotros estamos aquí simplemente para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y entonces, cuando no nos rendimos, significa que no estamos confiando en Dios. Las personas que no rinden su voluntad le están diciendo a Dios: no confío en ti, confío más en mi plan, confío más en mis fuerzas, confío más en lo que yo pueda hacer que lo que tú puedas hacer en mí. Necesitamos entender que la rendición no es perder, es posicionarme para poder cumplir. Rendirnos es posicionarnos, es entender que Dios tiene algo mejor para mí. El plan de Dios siempre va a ser mejor que el plan que tú puedas tener para ti. Muchos de nosotros acá planeamos y tenemos planes. Yo tengo muchos planes, yo tengo agendas anotadas llenas de planes. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, el otro año me gustaría hacer esto, y tengo desglosados todos mis planes. ¿Y saben cuál es el reto que tú y yo tenemos? Es preguntarle a Dios: ¿este es tu plan o es mi plan? ¿Es tu plan o es mi plan? ¿Eso es lo que Esteban quiere o esto es lo que Dios quiere para Esteban? Constantemente tenemos que estarnos cuestionando si es mi plan o si me estoy posicionando para cumplir el plan de Dios. ¿Y saben qué es la posición? Es caminar por fe, porque cuando nos rendimos estamos caminando por fe. Ojo, no puedes caminar por fe si estás empeñado en controlar cada paso que das. Hay veces que tenemos que dar el paso y ya, pero queremos que el paso sea perfecto, poder ver todo con claridad, que esté todo perfecto, que sea el terreno planito, que no haya barro, que no esté sucio. Ya cuando adiós, entonces ahora sí doy el paso, y queremos controlar todo el paso. Hay muchos pasos de fe que tendrás que dar donde no se ve plano, donde se ve oscuro, donde no hay claridad. De pronto el terreno está un poquito inestable, pero si Dios te dice que es el paso, ok, demos el paso. Pero queremos controlar todos los aspectos de nuestro caminar con Dios, y no podemos caminar por fe si estamos empeñados en controlar cada paso que damos. Y ojo a esto: el control es una ilusión que tenemos, porque realmente ninguno, y eso lo hemos predicado en el pasado, ninguno de nosotros está en control. Tú no estás en control. Tú puedes pensar que estás en control de tu vida, porque aparentemente tienes un presupuesto, tu vida está medio organizada, tienes tu casa, pero eso se va en un segundo. Ninguno de nosotros tiene control de su vida. El único que tiene control de nuestra vida, ¿saben quién es? Dios. Entonces, ¿por qué no rendirle a Él ese control? ¿Por qué no dejar que Él obre en mí? El control es simplemente una ilusión. Vean lo que dice Proverbios 3:6, que es la continuación del que acabamos de leer. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Se los voy a leer todo junto. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino a tomar. De pronto, la razón por la cual no encuentras el camino o no encuentras el propósito para tu vida es porque no estás de una manera intencional buscando su voluntad. ¿Estás siendo intencional para buscar su voluntad? Y a eso me refiero: orar. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando y sacando espacio donde hablas con Dios y le dices: Dios, muéstrame tu voluntad, no quiero hacer la mía? Simplemente con el hecho de que tengas claridad de que no quieres hacer tu voluntad sino la de Dios, ya hiciste un gran paso. Pero muchos de nosotros no somos intencionales a la hora de buscar la voluntad de nuestro Padre, y cuando la buscamos, entonces Él nos va a mostrar el camino que tenemos que tomar. Es claro el texto. Entonces, seguramente parte de la razón por la cual continuamos estancados sin cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y que nos sentimos frustrados es porque no estamos de una manera intencional buscando el propósito que tiene para nuestras vidas. Y buscar su voluntad significa rendir mi voluntad. Tu propósito siempre, ojo a esto, siempre va a requerir que tu voluntad muera primero. El propósito de Dios siempre va a requerir que tu voluntad muera primero.
Y para los que no rendimos nuestra voluntad, para los que no matamos nuestra voluntad, entonces nunca vamos a poder seguir la voluntad del Padre. Tenemos que empezar a rendirnos y no es fácil, duele, es incómodo. La muerte es dolorosa. ¿Quién dijo que la muerte era fácil? ¿Quién dijo que el proceso de morir era chévere, era rico? No, morir es fuerte, morir es doloroso, pero es necesario. Necesitamos morir a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestros sueños, muchas veces a nuestras metas, a nuestros anhelos. ¿Qué cosas y qué áreas de tu vida necesitan morir hoy para que sea Cristo viviendo en ti y sea el propósito de Dios desarrollándose en tu vida? De pronto sabes lo que está deteniendo ahorita el propósito de Dios en tu vida. Puede ser un sueño. Es que yo soñaba con ser bombero. Desde pequeño mi sueño era ser bombero y de pronto eso no es lo que Dios tiene para ti. Pero te quedaste abrazado de ese sueño, amarrado de ese sueño, y entonces todo lo que haces es para ser bombero, para ser bombero, para ser bombero. Y de pronto Dios quiere que seas, no sé, ingeniero, porque te va a usar como ingeniero. ¿Cuántos sueños están deteniendo tuyos el propósito ahorita de Dios? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuánta comodidad tuya está ahorita de pronto deteniendo el propósito de Dios en tu vida? Tenemos que morir a eso, porque tu control limita el propósito de Dios en tu vida. Ojo, el propósito de Dios no es limitado, nosotros somos los limitados. Menos control mío, más control de Dios. Menos de mi voluntad y más de la voluntad de Dios. Menos de mí y más de Cristo. Menos siempre es más. Entonces de pronto llevas años luchando con lo mismo, de pronto estás luchando con pecado, de pronto llevas años luchando con tu economía, de pronto llevas años luchando con tu matrimonio, quizás llevas años luchando con tus relaciones, tienes malas relaciones, quizás llevas años luchando con tus emociones, son inestables, de pronto llevas años luchando con tu salud mental y continúas tratando de controlarla. Hay muchas cosas que tú de pronto en tus fuerzas estás tratando de arreglar, pero no es en tus fuerzas, es en Cristo que nos da la fuerza para superar estas cosas. Y continúas en tu fuerza tratando de hacerlo. Cuando tú sueltas el control, Dios puede entrar y arreglar lo que tú no puedes corregir. ¿Sabes cuántas cosas de pronto por ser una persona controladora llevas tratando de corregir? Mira, te tengo que decir, si ya tienes hijos mayores, quizás estás tratando de corregirlos, es hora de soltarlos y orar por ellos, soltar el control. Es la realidad, es duro, es fuerte, no soy papá todavía, entonces no sé lo que siente un papá, no tengo ni idea. Me puedo imaginar lo duro que es ser soltar a tus hijos. Tú tenías control cuando eran bebés, después más grandes tienes menos control, adolescentes menos control porque ya empiezan a salir, empiezan a manejar, ya después son grandes, tienen novio, novia y cada vez pues tienes menos control y tienen que aprender a ir soltando ese control poco a poco y no es fácil. ¿Tienes problemas con tus hijos? Suelta el control, entrégaselos a Dios, ponte a orar por ellos. De pronto estás tratando de controlar tus emociones y luchando con eso. Entrégale eso a Dios, entrégale esa carga a Dios. De pronto llevas años luchando con tu economía, entrégale ese problema a Dios y empieza a orar para que Dios sea mostrándote lo que tienes que hacer. Solamente cuando sueltas el control puede entrar Dios a corregir lo que tú no puedes y lo que no has podido. Lo que no sueltas, Dios no puede usarlo. Entonces hay muchas personas que están con ansiedad, frustradas, en depresión y gran parte de eso es porque están tratando de controlar cosas que están fuera de su control. No hay nada más frustrante que tratar de controlar algo que no puedes controlar. Rendir las cosas produce paz y controlar todo crea ansiedad. Quiero que me pongan una imagen que tengo acá para ustedes. Vean esto. Nosotros tenemos cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y es complicado poder definir estos cuadros y en nuestra vida definir qué áreas puedo controlar y qué áreas no puedo controlar yo. Parte importante del propósito de Dios es enfocarme en lo que puedo controlar y entregarle la carga a Dios de lo que yo no puedo controlar. Tomen la fotico si quieren. Vean esto. Lo que yo puedo controlar, tú puedes controlar tu actitud, tú puedes controlar cuánta confianza tienes en Dios, tú puedes controlar tu tiempo y puedes controlar el orden de tus prioridades, está en tu control. Tú puedes controlar tu esfuerzo y tu compromiso para el propósito de Dios. Tú puedes controlar tu carácter, tú puedes trabajar en esto. Tú puedes controlar tus respuestas frente a las circunstancias de la vida.
frente a las pruebas, frente a las batallas, frente al desierto que estés viviendo y la tormenta. Tú puedes controlar tus pensamientos. A veces decimos, es que yo no puedo controlarme. Me han dicho, a mí me ha dicho gente en consejería, pastor, yo no me puedo controlar. No, si puedes, Dios te dio dominio propio. Tú puedes controlar tus pensamientos. Tú puedes controlar tu obediencia a Dios, está bajo tu control. Tú puedes controlar tu rendición y puedes controlar tu actitud. ¿Por qué no enfocarnos en el círculo de las cosas que están bajo mi control? Ahora, ¿saben qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Nos encanta enfocarnos en el círculo de lo que no podemos controlar. Tú no puedes controlar las pruebas o las dificultades que viven. Desafortunadamente pasan cosas, llegó un mal diagnóstico, te diagnosticaron un cáncer y tú no lo puedes controlar. Es desafortunado. Hay personas acá, vean, ahorita con lo de la Fundación Rafael, eso a mí me ha impactado mucho porque claro, en comunicación con la señora Yolanda, pues experimentamos a veces la muerte de los niños de la fundación y es feo. Es feo cuando me mandan mensajes que, pastor, oren porque entraron 3 niños ahorita a cuidados intensivos. Hace poco, de hecho, este mes es el mes del niño en Colombia. ¿El mes del niño se celebra aquí también o no? ¿No? El mes del niño es todos los días, eso me decían mis papás. Pero en Colombia están celebrando ahorita el mes del niño. Y entonces la iglesia enviamos un dinero, de hecho me mandaron un video, lo voy a pasar seguro el otro domingo. Y entonces pagamos para que todos los niños de la fundación fueran a McDonald's a comer. ¿Pueden creer que muchos de esos niños nunca habían ido a un McDonald's? Entonces les dieron todo el segundo piso y estaban en el parque con la piscina de pelotas y jugando. Y entonces los niños están ahorita ya disfrutando. Pero muchos de estos niños les llegó una prueba y una dificultad que ni ellos ni sus padres pueden controlar. Tú no puedes controlar tu pasado. Pasó. Experimentaste trauma, experimentaste dolor, experimentaste algo duro en tu vida. Está fuera de tu control hoy. Ya quedó en el pasado. Tú no puedes controlar las opiniones de los demás. Esa queremos tratar de controlarla, lo que los demás piensan de mí. Pero de una otra manera no es que lo pueda controlar, pero si yo tengo el carácter de Cristo, pues en teoría creo que los demás deberían tener buenos pensamientos de mí, ¿no? Este tipo es generoso, este tipo, ¿sí? Ahora, hay personas que van a tener malas opiniones acerca tuyo y tú no las puedes convencer de que piensen lo contrario. Está fuera de mi control. El tiempo de Dios. Señor, ¿por qué no me bendices ya? Yo quiero la bendición ya, quiero que me salga el trabajo ya, lo necesito. Es el tiempo de Dios, tú no lo puedes controlar. ¿O quién puede controlar a Dios? Nadie, ni sus tiempos. Las decisiones de los demás, otra vez, papás, tratamos de controlar, tratamos por fe. Papás, ustedes tratan de controlar las decisiones de sus hijos. Y muchos de ellos ya están grandes y no pueden controlar lo que ellos decidan. Si deciden, tienen que soltar el control. Los resultados, hay veces que no tenemos control sobre los resultados. El futuro, lo que Dios tenga para nosotros en el futuro, no lo podemos controlar. Entonces muchos de nosotros nos quedamos aquí, tratando de controlar lo que no puedo, en vez de tratar de controlar lo que sí puedo. Entonces cuando llega una prueba, una dificultad, no puedo controlar la prueba, no puedo controlar lo que está pasando, pero puedo controlar mis pensamientos en medio de la prueba. Puedo controlar mi respuesta frente a la prueba que estoy viviendo. Puedo controlar mi obediencia a Dios en medio de la dificultad que pueda estar experimentando. Puedo controlar cuánto me rindo a Dios en medio de esa prueba. Puedo controlar mi actitud en medio de la prueba, por más difícil que sea. Puedo controlar cuánta fe y confianza tengo en Dios en medio de esta prueba. Y puedo controlar mi carácter en medio de la prueba. Entonces, familia, ¿por qué no nos enfocamos en lo que podemos controlar y quitamos el enfoque y la energía y el esfuerzo en lo que no puedo controlar? Vean, tratar de controlar todo nos crea ansiedad. ¿Sabes cuánta ansiedad puede llegar a mí por tratar de controlar la opinión de los demás? Y está fuera de tu control. Lo que tú trates de controlar, que esté fuera de tu control, te va a causar ansiedad. En cambio, rendirlo todo produce paz. Por eso la palabra dice que es una paz que proviene de Dios.
No es una paz que el mundo conoce, no es una paz que produce una cuenta de banco, no es una paz que es producida porque las circunstancias alrededor mío están buenas. Es una paz que proviene de parte de Dios. ¿Y saben por qué viene esa paz? Porque puedo estar tranquilo y puedo estar confiado y porque me puedo rendir a mi Padre que me ama, que me cuida, que está en control de mi vida. Rendirlo todo produce paz. Y entonces tú y yo podemos confiar en la soberanía de Dios. Tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que tiene toda la autoridad, el poder y que está en control de todo lo que Él creó. Diga, yo soy creación de Dios. Por lo tanto, tú estás bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Todo lo que pasa está controlado por Dios. Y entonces dentro de la soberanía de Dios es algo que es complicado de entender, especialmente si has vivido cosas fuertes. Porque hay cosas que causa Dios y hay otras que Dios permite. Pero aún así todas están bajo la sombrilla de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Hay cosas que Dios va a poner en mi vida porque necesito vivirlo, es causado por Él, es parte de su propósito. Pero ojo, hay otras que pasaron porque yo cometí errores, me equivoqué. Si tomé una mala decisión financiera y por ejemplo empecé a gastar de manera que no debía y estoy mal económicamente ahorita, ¿ustedes creen que eso fue causado por Dios? No, fue causado ¿por quién? Por mí. Ahora, no significa que Dios no lo vaya a usar, Dios lo usa. ¿Se recuerdan la enseñanza que di acerca del calentado? Con mi tía estábamos hablando ahorita, el otro día del calentado. Uy, qué rico un calentado. Para los que no saben qué es un calentado colombiano, el calentado es cuando llega el domingo, toda la semana sobró comida de toda la semana, papa, un día pasta, carne, pollo, salchicha, arroz, huevo, todo lo que haya en la nevera. Usted saca toda la nevera, lo pone en un sartén con aceitico y revuelve todo eso y le añade un huevito encima. Y eso queda delicioso, se llama calentado colombiano. Y una vez traje una enseñanza y hablé de que Dios es especialista en calentados. ¿Sabe por qué? Porque Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Dentro de su soberanía, Él va a hacer algunas cosas que Él va a causar Él. Otras las va a permitir dentro de su soberanía y su control, pero Él no desperdicia eso. Si tú tomaste malas decisiones y estás viendo ahorita un proceso complicado, Dios no lo desperdicia, Dios lo va a usar. Él lo va a meter en el calentado y le va a quedar delicioso el calentado además de todo, porque es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Él causa unas cosas y permite otras, y es ahí donde viene un poquito el tema complicado. Cuando vivimos cosas fuertes en nuestra vida y tratar de darle explicación a esas cosas fuertes es difícil. Cuando ha pasado que aquí muere el familiar de alguien, vean, yo a veces no sé qué decir. Muchas veces lo que hago es abrazar a la persona y acompañarlos en su dolor. ¿Qué le puedo decir o qué explicación le puedo dar yo a alguien que está experimentando la muerte de un ser querido? No tengo. Creo que la única que puedo decir, bueno, dentro de la soberanía de Dios, es complicado entender que Dios permite algunas cosas y Dios causa otras. No obstante, yo no tengo por qué cuestionar eso. Está dentro del propósito de Dios. Vean lo que dice Isaías 45:7. Dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas. Luz y tinieblas, bueno y malo. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Si creemos que tenemos un Dios que es soberano y que está en control de todo, tengo que entender también que los procesos y las situaciones difíciles en mi vida pues también son permitidas por Dios y están bajo la soberanía de Dios. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es cuestionar estas cosas. Y ojo, suena muy bonito en el papel, yo sé. Suena bonito decirle a alguien que cuando está viendo algo tan difícil y tan doloroso, decirle, tranquilo, Dios está en control. Y en el momento de pronto no se siente como que Dios está en control. Al revés, de pronto tu vida se siente completamente desorganizada. Sientes que el barco va sin rumbo, que estás a la deriva, que el agua se está entrando. Pero te tengo que decir, nunca olvides que Dios siempre está en control y que Dios siempre está contigo en la barca. Jesús está con nosotros. Entonces confiar en la soberanía de Dios es confiar que Él va a usar todo para bien, así no haga sentido en el momento. Pero nos enfocamos en lo que no hace sentido y no en lo que sí está haciendo sentido en nuestras vidas. Entonces cuando las cosas no salen según mi plan, pues causa ansiedad, causa miedo, causa duda. Pero es importante que nuestros planes vayan alineados con los planes de Dios. Y tú tienes que preguntarte esto. Yo espero que ustedes saquen tiempo de pronto esta semana y hagan ese circulito y empiecen a escribir ahí las cosas que sí están bajo el control de ustedes. De pronto tu lucha es el mal genio. Pues empieza a controlarlo.
pero de pronto estás viviendo una situación difícil, de pronto de salud, que está fuera de tu control. Enfócate en lo que puedes controlar y no lo que no puedes controlar, y para de cuestionar la voluntad del Señor. Dios está a cargo. Ahora yo quiero que tú imagines por un minuto, ¿tú qué harías si yo voy a tu casa? Sean sinceros, piensen, imagínense el escenario. Yo voy a la casa de ustedes y entro y les empiezo a dar órdenes de qué hacer en su casa. ¿Y cómo va a ir el sofá aquí? ¿Qué le pasa? Muévanme ese sofá para allá. Y la cocina, ¿a quién se le ocurre poner los vasos aquí adentro? Pongan los vasos acá. Y esas cortinas tan feas, quíteme las cortinas y pongan unas cortinas blancas. ¿Ustedes qué pensarían de mí si yo llego a la casa de ustedes a hacer eso? No, me echan de la casa, ¿cierto? Fuera, me dirían todos, ¿cierto? ¿Cierto? Uno no llega a la casa de alguien a imponerle reglas, a decirle qué hacer o cómo hacer las cosas. Cada quien en su casa hace como le parece, ¿cierto que sí? Es un respeto. Nosotros somos los únicos que en la casa de nuestro Padre le decimos cómo Él tiene que hacer las cosas. Es la casa de Él, son las reglas de Él. Yo creo que muchos se van a identificar con este ejemplo que voy a dar. Hoy en día no pasa tanto esto porque cada quien tiene su iPad o su laptop, entonces están en su cuarto. Creo que muchos padres luchan con eso de que traten de compartir más en familia, entonces están los niños en su celular o en su iPad. Pero cuando yo crecí, nosotros teníamos 2 televisores en la casa. Estaba el televisor del cuarto de mis papás y estaba el televisor que había en el estudio. Generalmente uno tenía, o sea, a mí por lo menos no me dejaban tener televisor en el cuarto, sino ya más grande. Y entonces recuerdo mucho que cuando veía televisión con mis papás, que era muy bonito, uno todo en familia, en la cama de los papás, todos viendo televisión, muchas veces pasaba que mi papá estaba viendo una película, pero resulta que yo quería ver el partido. ¿Y dónde se pone el papá? El control, el papá acostado, ¿dónde siempre se pone el control del televisor? Esa es una zona que está como, sí, un campo de fuerza ahí que no. Entonces claro, mi papá estaba acostado con su control, viendo la película de Steven Seagal, porque le encantan las películas de Steven Seagal, típica de papá, domingo en la tarde, y jugando Millonarios el partido. Y yo, entonces yo, papá, ¿podemos ver el partido? No, la película. Y yo, bueno, ok. ¿Qué pasaba? A veces mi papá se iba quedando como dormidito, arrulladito ahí, y eso era misión imposible. Me ponía las cuerdas y eso era tan. Y a veces lograba así quitarle el control despacito, así encima, bajaba el volumen y ponía el partido, y ahí ni me movía viendo el partido así. Muchas veces no se despertaba y podía ver mi partido, pero muchas otras veces se despertaba a los 2-3 minutos. Decía, no, póngame la película que yo estoy viendo. Y yo, pues, ¿estás dormido? No, yo estoy oyendo ahí, yo estoy viendo. Tocaba poner la película. ¿A alguien le pasó también? Bueno, creo que muchos. ¿Quién tiene el control en ese momento? Mi papá. ¿De quién es la casa? ¿Quién pagó ese televisor? O sea, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que de pronto el papá no pueda ceder y ponerle también la película al chino, ¿no? Ahí sí. Pero el que tiene el control es mi papá. Pero pongo este ejemplo para que entendamos que en muchas veces en nuestra vida Dios tiene el control, ¿sí? Imagínense el control. Dios está controlando toda nuestra vida, está controlando los pasos que tenemos que dar, lo que está pasando alrededor nuestro. Vean, el plan de Dios es tan específico, es tan estructurado, es tan detallado, que Dios hace que todo se mueva, cada pieza, cada ficha, Él la mueve, todo lo que te pasó, cómo te creó, tu diseño, todo está perfecto. Y venimos nosotros a tratar de quitarle a Dios el control de la mano, a arrebatárselo y a decir, no, yo quiero hacer así, y a mí no me parece esto y me parece aquello. O sea, ¿quiénes somos nosotros para tratar de tomar el control? Y el control le pertenece a Dios. Nuestro trabajo como iglesia, como hijos de Dios, es buscar la voluntad de nuestro Padre, que siempre es buena, es agradable y perfecta, aunque no luzca en el momento, aunque no se sienta así. El gran reto que tú y yo tenemos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sabes cuál es? Estar en constante oración, buscando la voluntad de nuestro Padre. Pero no hacemos eso. Lo que hacemos es tratar de controlar todas nuestras vidas. Vean lo que dice el Salmo 24, versículo 1, dice: la tierra es del Señor, la casa es del Señor, el televisor le pertenece al Señor, todo le pertenece a Él, y todo lo que hay en ella le pertenece. El mundo y todos sus habitantes, diga yo.
le pertenecemos a Dios. Somos creación de Dios, con diseño, con intencionalidad. Entonces, ¿cómo nos creemos capaces de tratar de reclamarle a Dios lo que estamos viviendo, lo que está pasando, y no nos enfocamos en ser menos yo y más de Dios? Menos control mío, más control tuyo. Ir caminando confiados, en paz y tranquilos, porque estamos bajo la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que ajustarnos a las reglas y eso requiere rendición. Tenemos que obedecer. Entonces muchos preguntan, pero ¿por qué me siento así y como que las cosas no me salen? ¿Y por qué me siento que no estoy haciendo una diferencia en mi vida? Como que mi vida no tiene propósito. De pronto no estás soltando el control. Es hora que empieces poco a poco. Es un proceso a soltar el control de las cosas e ir rindiéndote al Señor. Y eso requiere de obediencia. El ser humano, yo pienso que experimenta mucha confusión y vacío cuando trata de hacer sus propias reglas y no sigue las de Dios, cuando no obedece. Y por eso muchos de nosotros a veces hemos experimentado esta sensación de sentirnos alejados de Dios. Yo sé que a muchos les ha pasado acá, que me han dicho: pastor, ore por mí, me siento alejado de Dios, me siento lejos. ¿Sabes por qué de pronto te sientes lejos? Porque estás lejos del propósito de Él. No te has rendido a Él. Estás bajo tu voluntad, bajo lo que tú crees y no bajo su voluntad. Entonces nuestro llamado, y el llamado más alto que tenemos y más importante, es reflejar la gloria de Dios, porque eso glorifica al Padre. Y esto ocurre cuando tú y yo alineamos nuestra voluntad a la de Él. Dios tiene un plan, pero tú tienes que soltar el tuyo. Y uno de los miedos más grandes que tú y yo podemos tener a la hora de confiar en el plan es soltar el control. Es entender que tenemos un Dios que provee. Dios provee para lo que Él te llama a hacer. Vean lo que dice 2 Corintios 9:8, y lo tengo en la Reina Valera porque me gusta la parte final que pone. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. En otras palabras, para el propósito de Dios en tu vida. Ayer estábamos con el apóstol Basilio, el viernes y sábado, y estuvimos en un taller de liderazgo. Una de las cosas que hablábamos es de que Dios no respalda tus caprichos, Dios no respalda lo que a ti te parece, lo que tú quieres, lo que te gusta. Dios respalda su propósito. Si Él lo planeó, entonces Él va a proveer para eso, porque donde hay propósito de Dios está la provisión de Dios. Una de las cosas que el apóstol dijo que me gustó mucho es: Pablo usa mucho la palabra embajadores, de que tú y yo somos embajadores. Y el embajador es un concepto, es una palabra romana. El César mandaba diferentes embajadores, heraldos, para llevar noticias y para llevar mensajes que provenían ¿de quién? Del César, del rey. El mensajero no llevaba su propio mensaje, pero llevaba el mensaje ¿de quién? Del rey. Y entonces, por lo tanto, el César le daba autoridad. No es que el embajador tuviera autoridad, tenía autoridad, pero era delegada por el rey. Si no fuera porque él es un mensajero del rey, no tendría autoridad. Él no iba a dar su mensaje, él iba a dar el mensaje que el rey mandaba decir. Él no iba a dar su opinión, él no iba a decir lo que le parecía, él no iba con su agenda, él iba a decir, era el mensaje del rey, iba con la agenda del rey, y por lo tanto el César, el rey, le proveía todo lo que él necesitara para cumplir su tarea. De la misma manera, muchos de nosotros somos embajadores, pero vamos con nuestro mensaje, vamos con nuestro plan, con nuestra agenda, con lo que queremos, a nuestra forma, y pretendemos que Dios sea proveyendo para nuestro propósito. Dios provee solamente para su propósito. Dios tiene un compromiso con su propósito. Por lo tanto, si tú te alineas con el propósito de Dios, si tú te mantienes dentro del cuadrito de la voluntad de Dios, pues Dios va a proveer todo lo que tú necesites para el cumplimiento de su propósito. Pero esperamos que Dios provea para mí, para mi agenda, para lo que yo quiero, para mis planes, para mi mensaje. Y olvidamos que nosotros somos embajadores, que estamos representando a Dios. Cristo es el mensaje y tú y yo simplemente somos mensajeros. Nunca lo olvidemos. Tú eres un mensajero. Dios provee para su propósito, y esta dinámica de más de Él y menos de mí requiere morir, y no es fácil. Y el gran reto que tú y yo tenemos hoy es de empezar a ver qué áreas de nuestra vida necesitan empezar a morir para que sea Cristo viviendo en mí. Mientras desarrollemos el propósito de Dios, Él nos va a estar moldeando. Aquí tengo otro ejemplo, y es que el alfarero es Dios y nosotros somos el barro, y Dios nos está dando forma.
Pero muchos de nosotros queremos ser el barro, pero también queremos ser el alfarero. Y queremos darnos la forma que queremos, presionamos cuando queremos ser de la manera que queremos, del tamaño que queremos. No olvidemos nunca que el alfarero es Dios. Tienes que rendirte, dejarte moldear, aunque duela, aunque sea incómodo. Dios te está moldeando. Dios tiene un plan. El que está en control, ¿quién es? ¿El barro o el alfarero? Pero nosotros queremos tener el control. El barro se deja moldear y en ese proceso es que se forma el propósito. Nunca lo olvides, cuando estés siendo procesado es porque Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Él sabe qué quitar, Él sabe qué añadir, Él sabe cuándo presionar, cuándo soltar. Ojo a esto, la rendición duele, pero forma. La rendición duele muchísimo. No hay nada más que duela que tú rendirte a ti por completo al Señor. ¿Saben cuántos planes yo he tenido que me tocó rendirlos? Y me duele. ¿Cuántas cosas hubiera querido hacer? Pero me tocó rendirme al plan de Dios. Y entiendo que el plan de Dios es mejor que el mío y duele. Pero ¿saben qué? Forma. El plan de Dios duele, pero forma. Y rendirte, someterte a las reglas, es obedecer. Va a ser imposible que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas si estamos viviendo fuera del diseño de Dios. La libertad no es hacer lo que yo quiero, es hacer para lo cual yo fui creado. Y esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu propósito? Eso requiere obediencia. Y la obediencia pesa muchísimo, pero transforma. Nuestra obediencia es el ingrediente principal, es la receta que necesitamos para podernos rendir y rendir toda nuestra voluntad a Dios. La única manera es que sea menos de mí y más de Cristo. Eso es obediencia. Creo que el mejor ejemplo es Jesús. A mí me encanta este pasaje porque, y se los dije creo que la semana pasada, este show de The Chosen es buenísimo porque muestra a Jesús como también humano, porque a veces lo ponemos solamente como 100% Dios, y era 100% Dios y era 100% humano. Vean lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 42, dice así. Solo que la oración de Jesús a su Padre: Padre, si quieres, en otras palabras, no mi voluntad pero la tuya, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, ahí está la palabra clave: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Va a haber muchas cosas. No está mal querer, o no está mal decir no quiero vivir esto, o Señor yo quisiera esto. Ahí la palabra importante es sin embargo. Señor, yo quiero esto, sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, no entiendo por qué estoy viviendo eso tan complicado, sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. El ejemplo más grande de rendición fue Jesús. Momento difícil, eligió obedecer en vez de salirse de su propósito. La cruz fue el resultado de su rendición. Jesús se rindió y cambió la historia. Porque donde muere tu voluntad, nace el propósito de Dios. Tú quieres que hoy empiece a darse el propósito de Dios en tu vida, entonces tiene que morir tu voluntad. Porque cuando muere tu voluntad, pues nace el propósito de Dios en tu vida. Rinde tus planes, confía en la soberanía de Dios, cree que Él va a proveer, obedece sus reglas, suelta el control y permite que Dios tome el control. De una manera intencional, coge hoy el control de tu vida, de la televisión, y entrégaselo a Dios. Toma, tú estás en control y no yo. Hoy es el día para soltar, confiar y avanzar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias en esta tarde de domingo, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, porque eres un Dios bueno, eres un Dios que cumple. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes propósito con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tenemos diseño, Padre. Tú nos creaste con intencionalidad, Padre. Te damos gracias por tu propósito, Señor. Te pedimos perdón si de pronto hemos puesto nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro propósito, nuestros planes por encima de los tuyos, Señor. Hoy queremos dar un paso de obediencia. Hoy queremos menos de nosotros y más de ti, Señor. Menos de nuestros pensamientos y más de los tuyos. Menos de nuestros planes y más de tus planes, Señor. Hoy queremos rendirnos por completo a ti, Señor.
rendir nuestros sentimientos, nuestra lógica humana, nuestros pensamientos, Señor, rendir nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños, rendirnos por completo a ti, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos escogiste, nos elegiste, Señor, por tu sacrificio, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste hijos. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a ti, Señor. Te pedimos que nos des y nos ayudes y nos dé la fortaleza para mantenernos firmes en tu propósito. Y por más complicado que sea, por más difícil que sea, que podamos mantenernos firmes, Señor. Que aunque llegue el viento, aunque llegue el agua, la lluvia, la marea, la tormenta, no nos vamos a ir a derecha o a izquierda. Nos vamos a mantener enfocados en ti, Señor, en Cristo, en tu propósito, en tu voluntad, en lo que tienes para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque entiendo que hoy no puedo controlar muchas cosas y voy a poderme enfocar hoy en lo que sí puedo controlar, en mi obediencia, en mi rendición, en mi carácter, en empezar a hacer las cosas que tengo que hacer. Te doy gracias, Padre, por tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por lo que has hecho con nuestras vidas, por lo que estás haciendo hoy con las vidas de cada uno de nosotros y por lo que vas a continuar haciendo con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.